Bienvenido al devocional Alza tus ojos. El día de hoy quiero que juntos meditemos en un pasaje de la Escritura que encontramos en Génesis capítulo 50, versos 19 y 20. La palabra de Dios nos dice: pero José le respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. En el devocional de hoy estaremos meditando cómo vivir con injusticias. Quiero comenzar esta reflexión compartiendo contigo que podemos los seres humanos convivir con muchas dificultades y sacrificios a lo largo de nuestra vida. Pero cuando percibimos que hemos sido tratados con injusticia, nos sentimos traicionados en lo más profundo de nuestro ser, especialmente cuando viene de aquellos que más amamos. La agonía de esta insoportable carga la capta el salmista, allá en el Salmo 55, de los versículos del 12 al 14, donde, inspirado por Dios, escribe: no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Vemos aquí cómo el salmista está sintiendo la traición porque alguien cercano a él había hecho algo en su contra. Si este año nuestro deseo es madurar de manera espiritual, debemos aprender a manejar correctamente las injusticias para evitar procesos que nos van a quitar el gozo y la paz y que eventualmente pondrán fin a nuestra efectividad en el ministerio delante de nuestro Señor. Nada ilustra esto de vivir con injusticias con tanta fuerza como la vida de los hermanos de José. A pesar de que habían pasado ya 44 años desde aquella terrible decisión de vender a José, su hermano, como esclavo, seguían atormentados por lo que habían hecho. Estaban presos del miedo por la venganza que José podía cobrar ahora que tenía poder. Piensen en eso. La mitad de la vida de estos hermanos de José la habían vivido atormentados por algo que habían hecho casi 50 años antes. Sin duda no sabemos en qué momento José resolvió las devastadoras consecuencias de ser vendido por sus hermanos, pero el pasaje que leía al comienzo nos da pistas acerca de dos cosas que habían ayudado a José a superar las crisis, y son las mismas que el día de hoy nos pueden ayudar a vivir por encima de las injusticias. En primer lugar, José entendía que él no estaba en el lugar de Dios, y que juzgar a sus hermanos era algo que a él no le correspondía. Nuestros juicios como seres humanos siempre van a estar empañados por nuestra limitada visión humana. Solamente Dios juzga conforme a la verdad. Por esta razón, no le es dado a los hombres el emitir juicio contra otros. Aún Jesús, el Hijo de Dios, se abstuvo de emitir juicio, diciéndole a los judíos: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. En segundo lugar, José tenía una convicción profunda de que Dios estaba detrás de lo que le había pasado. Esto es algo fundamental para nosotros como hijos de Dios. Con demasiada frecuencia, nuestra primera reacción en situaciones de injusticia es cuestionar la bondad de Dios, preguntando por qué Él ha permitido lo acontecido. Pasaron muchos años antes de que José comenzara a ver el bien que el Señor tenía en mente cuando permitió que la tragedia y la injusticia tocaran tan cerca de su vida. Pero la convicción de que Dios podía convertir esas injusticias en bendición siempre existió y siempre estuvo presente en el corazón de José. Y es por eso que él a lo largo de su vida se guardó de la amargura y el rencor y aprendió a vivir por encima de las injusticias. Este año yo creo que algo que es seguro es que vamos a sufrir injusticias.
que vamos a enfrentar dificultades y que vamos a tener que realizar sacrificios. Pero cuando percibamos eso, no lo tomemos como una oportunidad para cuestionar al Señor o para dudar de Él, sino con convicción. Confiemos en que Dios siempre está en control y que Él no va a permitir que algo nos suceda sin que sea parte de su plan y de su propósito para nuestra vida. Quiero terminar llevándote a la reflexión y para ello quiero compartirte una serie de preguntas. ¿Cuáles son algunas injusticias que a lo largo de tu vida has vivido y cómo has visto la mano de Dios en medio de cada una de ellas? Y segundo, ¿qué pasajes de la Escritura te animan a seguir adelante confiando en Dios, sin importar las dificultades o las pruebas que hay delante de ti? Me gusta ver cómo el pasaje ahí en Génesis nos muestra a José, un hombre que había sido tan injustamente tratado por sus hermanos, pero cuando los vuelve a ver, en lugar de querer cobrar venganza, les muestra gracia, tal como Dios lo había hecho con él. Y les habla cariñosamente y se compromete a proveer para el futuro de cada uno de ellos y de sus familias, y dando muestra así de que Dios había obrado en lo más profundo de su ser. El que había sido herido ahora podía ministrar a los que lo habían herido. Y sin duda, eso es una muestra de cómo vivir con injusticias, de cómo vivir siempre mostrando la gracia divina que Dios nos concede. Cierra tus ojos y vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos ayude a poner en práctica su palabra e imitar esta actitud de obediencia, de humildad y de perdón que vemos en la vida de José. Señor, muchas gracias porque el día de hoy podemos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, también porque podemos ver que en medio de las injusticias, de las situaciones complicadas, tú siempre tienes el control. Pero además tienes un propósito que se va a cumplir por encima de todo lo demás. Gracias, Señor, porque vemos que siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros, que todo obra para bien para aquellos que te amamos. Queremos, Señor, confiar no solamente este día, sino el resto de nuestras vidas en esa verdad de que tú estás con nosotros y de que contigo podemos soportar todo lo que venga a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no guardar rencor, a no guardar amargura, sino a siempre mostrar perdón y extender gracia y misericordia, así como tú lo haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy. Nos vemos mañana en nuestro tiempo devocional.